Dios les bendiga. Cada día de la semana recogeremos una porción del maná celestial a través del estudio de la lección de escuela sabática de los pioneros adventistas y la Biblia. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Estamos acá en una presentación más de el mensaje a la iglesia, en este caso en la Odisea, para el maná diario. Mis hermanos, el versículo 14 de Apocalipsis 3 nos ubica en el primer versículo que describe la condición de la iglesia en la Odisea y en especial cómo se presenta el Mesías. Dice así: escribe al ángel, que sabemos que es el mensajero, de la iglesia en la Odisea. La Odisea quiere decir un pueblo juzgado, o el pueblo del juicio. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, quiero hacer un paréntesis acá, un breve comentario. Jesús se presenta a la iglesia en la Odisea como el Amén, o sea, el que hace la voluntad de Dios, el que así sea. Por ejemplo, en la creación Dios dijo: hagamos al hombre, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. También sabemos por el Salmo 33:6 y 9 que Dios hizo todas las cosas por la palabra de Dios. Y por Juan 1:1, que en el principio era el Verbo estaba con Dios, con el Padre, y el Verbo era divino. El Verbo es el Amén. Cuando Dios dice, Él hace. Por algo se presenta así a esta iglesia, porque va a haber un contraste con esta iglesia, parecido a aquel que dijo sí voy, pero al final no va. O dice que hay que guardar esto, pero no lo guarda. Cristo se presenta como el Amén. Dios dice, y el principio del temor de Dios, que es la sabiduría, hace lo que Dios dice. Por eso el Padre y el Hijo son uno, y eso es lo que espera Dios de su pueblo. Después también se presenta como el testigo fiel y verdadero, que aparece en Apocalipsis 19 con la venida de Cristo, ¿no? O sea, dice en el versículo 11: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Mis hermanos, este texto nos muestra que Jesús es fiel y verdadero, que Él prometió volver y va a venir. Pero también nos dice que Él es el testigo. Un testigo es alguien que ve. Y no es un testigo falso, es un testigo fiel y verdadero. Si lo acoplamos al tema de la creación, en Proverbios 8, versículo 12, dice: yo la sabiduría. En el versículo 22 dice que Jehová la poseía en el principio. En los textos que siguen dice que con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Cuando Dios hacía las cosas, allí estaba la sabiduría. Ahora, era un testigo fiel y acompañaba todo lo que Dios tenía la intención de hacer. El testigo fiel y verdadero ve las cosas como son. Y Jesús se presenta así porque los que están en la Odisea, o los que estamos en la Odisea, ven de otra manera. Creen ver de otra forma. Pero el testigo fiel y verdadero ve tal cual Dios ve a esta iglesia. Él es el principio de la creación de Dios.
por algo se presenta así, ¿no? El principio, el origen, donde todo de Dios surge. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La sabiduría, sus salidas son desde el principio. En el principio era la palabra. Jesús es el principio de la creación de Dios. En Él se origina todo. Él es antes de todas las cosas, Colosenses 1:15. Y por medio de Él todas las cosas fueron hechas. O sea, Dios hizo todo a través de Cristo. Evidentemente acá encuentro dos situaciones. Una, esta iglesia se está olvidando sus orígenes. Por ejemplo, los pioneros adventistas creían que Cristo era el principio de la creación de Dios. No que era un ser coeterno o un hermano, sino que Él es el origen en el cual se crea todo, pero Dios crea todo a través de Él. Por eso se presenta así esta iglesia. Está perdiendo justamente los fundamentos de su origen, que están en Filadelfia. Ha caído en este estado, porque esta iglesia corresponde al año 1844 en adelante, cuando la iglesia adventista ya sufre un chasco. Y nos alcanza hasta el día de hoy. Y Dios quiere sacarnos de este estado. Él es el principio de la creación de Dios. Todo se origina en Cristo. Por lo tanto, esta iglesia, evidentemente, está perdiendo de vista que todo lo que se hace se debe hacer en Cristo. Yo conozco tus obras. Dice que ni eres frío ni caliente, o sea, tibio. Yo me imagino que, bueno, por un lado hace algo en favor de la causa, vamos a decir, del Evangelio. Busca de Dios, pero moderadamente, pensando que con lo que tiene ya le alcanza. Vive de reminiscencias pasadas. No solamente en cuanto a lo doctrinal, porque hay que vivir las cosas, el amén, sino que también, a veces cuando usted escucha a algún hermano que empieza a contar siempre el testimonio del pasado, pareciera que a partir de cierto momento en adelante no hay más testimonio. Eso hay que tener cuidado. ¿Qué pasó en el resto de la vida? ¿Cristo no te está usando ahora? En medio de la situación que estamos viviendo podemos testificar del Señor, buscar del Señor y testificar. Dios nos va a dar. ¿Tenemos ese anhelo? Se conforma. Hasta pienso que esta iglesia se predica a sí mismo. No tiene el deseo de compartir con los otros. Me hace acordar a cierto predicador que lo echaban constantemente de las iglesias, Wesley. Hasta que un día se dio cuenta que los que tenían necesidad eran más los de afuera, los de la iglesia ya conocen. El predicador tiene que ir a las naciones a bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, él tiene que tener la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tiene que conocer para qué fue llamado, eso es lo que quiere decir. Tiene que saber enseñar todas las cosas que Cristo enseñó. Y de esa manera el Espíritu de Cristo estaría con nosotros todos los días. A través del Espíritu, Cristo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, el que es tibio, cuando uno tiene un malestar en el estómago, tiene ganas de vomitar eso. Dios nos ve en este estado y la verdad que no tiene ni ganas de tenernos muy cerca así, porque así es como lo ve. Es una condición terrible. En el versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico. O sea, se cree rico, me he enriquecido. Claro, de conocimiento. De ninguna cosa tengo necesidad. Ya está, ya con todo lo que se me reveló no necesito más. Y nosotros podemos caer
Los que decimos estar en verdad presente podemos caer exactamente en lo mismo. No, si ya tenemos todo, no necesitamos absolutamente más nada. En cuanto a lo doctrinal hablo, ¿no? Y no sabes que tú eres un desventurado. Lo contrario sería un bienaventurado. Por ejemplo, bienaventurado aquel a que el Padre no inculpa de pecado. O las bienaventuranzas que aparecen en Mateo. Pero este es un desventurado. No hay una buena aventura. Es un miserable. Un miserable es alguien que acapara para sí y no comparte. O comparte poquito, pero que a mí no me falte. Lo mío es lo mejor. Bueno, es terrible, un estado miserable. Bueno, mientras que a mí no me falte, por ejemplo, en las cosas comunes, bueno, yo comparto, pero es un pensamiento, el miserable es egoísta también. Él se cree rico y es pobre. Contrariamente al pobre en espíritu, que necesita de Dios, este se siente rico, no necesita. Está conforme como está. Me hace acordar las 10 vírgenes, ¿no? No necesitamos aceite extra, nada, ya está, con esto estamos. El problema es que cuando vienen ahora los tiempos de dificultad, el que no es pobre en espíritu va a estar en un grave problema, el que no ha buscado de Dios constantemente, el que se conformó con su experiencia. Ya saben lo que pasa. Cuando quiere ir a comprar, se acabó el tiempo de gracia. Ahora es el tiempo de comprar, que después vamos a ver que lo dice Cristo. Es ciego, como los fariseos en Juan, capítulo 9. Ellos creían ver, pero no veían al Hijo de Dios. Y la voluntad del Padre es que veamos al Hijo de Dios en la humanidad. En cambio, el cieguito, que ellos decían que es un ciego, que tenía pecados, porque andás a ver quién pecó, tenían todas esas ideas, ese cieguito, Jesús le abrió los ojos y veía, y vio al Hijo de Dios, y le rindió reverencia, le aceptó cuando Cristo le dijo, es el que tienes enfrente. O sea que este estado es como el de los fariseos. No se ve. Ciegos. Sí, guían a otros. Le dicen lo que hay que hacer en la ley, Romanos capítulo 2, 17. Siempre aparece ese texto. Pero no viven lo que predican. Son ciegos guías de ciego. Desnudo. Este otro estado súper deplorable. Me hace acordar a Adán cuando pecó contra Dios. Quedó desnudo, buscando una hoja de higuera y no la cobertura de Dios, que era la piel de cordero, que quita el pecado del mundo. Jesús es el cordero y el Padre es el que provee el cordero, el que provee la salvación. Pero acá, desnudo y cree que está salvo. Me hace acordar en Zacarías el ángel de Jehová, con vestiduras viles, se quiere presentar delante de Dios. Y Dios le tiene que poner vestiduras de gala. Dios tiene que vestirnos con el manto de justicia de Cristo. Porque si ya llegamos a pasar por las bodas, que habla Mateo 22, y nos ve con una ropa y no vestidos de gala, vamos a ser echados afuera y nos perderemos para siempre. Es una condición esta terrible. Esta es la condición de la iglesia en la Odisea, la última iglesia. Mire, a veces pienso que esto que está pasando del coronavirus y todo esto, Dios nos ha dado un sacudón para que veamos nuestra condición, dónde estaba puesto nuestro tesoro, en predicar el Evangelio, en hacer obra misionera, en levantar pequeñas casas editoras, por así decirlo, lugares donde imprimamos y sacamos y
sacamos folleto y tratemos de corazón de que la gente conozca a Jesús. Quizás hacíamos lo poco y necesario, mientras que a mí no me falte, y después volvemos a la comodidad del trabajo y la vida en la casa. Nadie dice que no disfrutemos de esto, ¿no? Pero ¿dónde está puesto nuestras prioridades? Hay gente que ha quedado por el Evangelio pobre, pero fue rica, como Guillermo Miller, por ejemplo, como Noé, que vendió todo con un propósito de construir el arca, como Bates, que vendió todo para predicar la venida del Señor, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. El Señor dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. El oro refinado en fuego, en Gálatas, que es lo que usa la sierva de Dios, dice en Gálatas capítulo 5, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión es algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. La sierva de Dios dice que ese que compremos es la fe que obra por el amor. No es la obra de uno, es la fe que obra por el amor. Pero para que obre por el amor, tenemos que entender el amor de Dios hacia nosotros. Y a mí, este texto, así dicho de esa manera, tampoco, digamos, me llena. Porque si no estaría diciendo solamente lo que dice otro acerca de ese texto. Y este otro punto, me parece, hermano, que debemos escudriñar, y principalmente el que es adventista. ¿Tu fe en qué está basada? ¿Entendés lo que decís o repetís como un loro? Ahora, si yo empiezo a buscar en la Escritura, que ese es el llamado, de mí compres, no de la experiencia de otro. El llamado es a comprar de Cristo, a ir a la Biblia directamente, a buscar anhelosamente entender. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Entonces yo busqué la palabra oro. Entonces me fui a 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios de Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, hermano, incontaminada, inmarcesible, o sea, sin mancha, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación final, ¿no? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Acuérdense, de mí compre oro refinado en fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, la fe genuina se prueba en el medio del fuego, de la prueba. Y hermano, a mí me pasó, a veces uno les rehúye las pruebas, porque está más cómodo. No, hermano, si Dios nos está sometiendo a pruebas para sacarnos más precioso, que esa fe sea gigante, que crezcamos, no rehusemos las pruebas. Jesús dijo: si pasás por el fuego, yo estaré contigo, por el agua no te anegarán. Tenemos que meternos. Por eso el mismo Pedro en 1 Pedro 4:12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha venido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gócense por cuantos son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. O sea, en otras palabras, le está pidiendo a esta iglesia que siga el camino de Cristo, el camino de la fe, que en medio de las pruebas él aprendió la obediencia, dice Hebreos, para hacerse verdaderamente
el autor de la salvación. Y nosotros también tenemos que pasar para que una vez que se termine este tiempo donde estamos coronados con la espina, se nos ponga la corona de gloria. No hay que rehusar la prueba, hermano. De mí compre oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, que es la vida de Cristo. Yo estoy reflexionando en este tiempo y que he perdido los ojos de Jesús, pero en el sentido de verlo a Él como mi mejor ejemplo. De no maldecir a la gente, de bendecir. Eso es algo que viene del Señor. No es algo humano, de no chismear, de no andar hablando de otro, que me condeno a mí mismo. Nunca me gustó esto, pero digo, es algo de que lo repito porque a veces pienso que estamos en una condición tan deplorable, no siguiendo a Cristo. Necesitamos el manto, el perdón de los pecados. Y la vida de Cristo incorporada en nuestra vida también dice, unge tus ojos con colirio. Quiere decir que necesitamos discernir por medio del Espíritu nuestra condición y también ver los tiempos que nos toca vivir. De esa manera vamos a poder ver. No se puede ver a Cristo sin el Espíritu, porque no se lo puede confesar a Cristo, al verdadero, si no está el Espíritu. No podremos entender quién es Él. Él vino como siervo, pero Él era el Rey. Él dejó todo por amor a nosotros, y nosotros le está diciendo a esta iglesia, si realmente valorás lo que Cristo hizo por vos, vos tienes que despojarte de todo. Y en este último tiempo, esto digo yo, buscar a Cristo de corazón y hacer tesoro en el cielo. Vender todo. Es una manera de decir, ¿no? Que nada ocupe el primer lugar y ponerlo para la obra de Dios. Porque, hermanos, queda poco tiempo, que vamos a amar los placeres de esta vida. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Evidentemente no tengo mucho tiempo, esto pueden buscar en Proverbios capítulo 3:2 y va a ver que está relacionado con la sabiduría de Dios, de buscar la sabiduría en primer lugar. Y se nos pide, sé celoso como eras al principio, porque si es un mensaje a la iglesia quiere decir que tuvo una experiencia, pero llegó a estar en este estado. Por eso se le llama que se arrepienta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, esto está a la puerta del corazón llamando. Él quiere entrar y cenar, volver a familiarizar con nosotros de una manera especial. Pero también encuentro que esto que está a la puerta es que está pronto a volver. Y solamente aquellos que estén vestidos como corresponde, entonces participarán de la cena de la boda del Cordero. Quiero terminar con Apocalipsis 19, con algo que, digamos, se ve que algunos entienden el mensaje y avanzan. Y evidentemente Dios vio la condición de la iglesia después de salir en la Odisea, de salir de allí. Porque en el versículo 7, Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Tiene que ver con el juicio y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escriben, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de parte de Dios. Mis hermanos, quienes salgan de esta condición, la palabra de Dios dice claramente, qué amor el de Dios. Al que mucho se perdona, mucho ama. Dice, al que venciere, Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, qué impresionante, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira hasta dónde nos quiere elevar el Señor.
si salimos de esta condición. Dios tiene deseos de que su iglesia tenga un reavivamiento y una reforma. Y Dios está permitiendo estas cosas que están pasando en estos tiempos, 2020, para que su iglesia se despierte, salga de este estado de la Odisea, salga de este estado donde si seguimos aquí así nos va a vomitar de la boca. Salgamos de este estado deplorable y busquemos a Dios de todo corazón. El Señor nos quiere elevar hasta lo más alto. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque después de esto viene Apocalipsis 4 y una visión correcta de Dios y de Cristo. Eso lo dejamos para otro momento. Dios te bendiga. Que haya sido de bendición el estudio del mensaje a la iglesia en la Odisea y podamos salir de ella y entonces poder sí ir a la verdadera adoración celestial que está en Apocalipsis 4. Bendiciones. Recuerda, el pan que descendía del cielo cada día solamente daba fuerzas para enfrentar con éxito ese día. Por eso, permitiéndolo Dios, nos reencontraremos mañana para recibir una porción más del maná diario.